Pablo para mí son consideraciones finales. Dicho de otra manera, diciendo, podemos decir, después de lo que hemos hablado, después de lo que hemos preguntado, después de lo que hemos reflexionado, les recuerdo constantemente en oración y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé cuatro cosas. Primero, sabiduría espiritual. Segundo, percepción, conocimiento de Dios, y que les inunde la luz del corazón para entender la esperanza segura. Son 4 elementos vitales que finalmente necesitamos. Yo sé que nuestro deseo está que nuestra familia crezca, que nuestra familia se conecte, que nuestra familia sea un ejemplo, que nuestra familia, al correr el tiempo, podamos mirar atrás y decir, valió la pena haber invertido tiempo en esta familia que Dios nos ha dado. Pero para poder decir eso, es necesario que todos los que estamos acá hagamos como el apóstol Pablo y le pidamos a Dios, en primer lugar, sabiduría espiritual. Muchos de los dolores que hemos pasado en la familia se debe a nuestras estupideces. Hemos sido muy estúpidos, haciendo lo que no tenemos que hacer, viviendo como quisiéramos vivir, pero nos ha faltado sabiduría espiritual. Me gusta que dice sabiduría espiritual, no dice solo sabiduría, sino sabiduría espiritual, porque la sabiduría espiritual viene del Espíritu. No importa cuánto hayamos estudiado o no en la vida, la sabiduría está al alcance de todos. Usted puede haber nunca ido a una escuela o a una universidad, y sin embargo usted puede ser sabio. Conocí un hombre con quien servía al Señor, un hombre del campo, un pastor iletrado. Amaba a Dios, pero tenía muchísima sabiduría. Cuando yo lo visitaba, porque tenía que visitar su iglesia, yo iba con un montón de preguntas. Y yo le hacía preguntas a un hombre iletrado. Me sorprendía, porque era un hombre, todavía él vive, ya está muy anciano, pero era un hombre ejemplar en la sabiduría divina. Fue la mejor lección que entendí, de que la sabiduría de Dios, de la cual la Biblia dice, ¿a alguien le falta sabiduría? Pídasela a Dios, el cual se la da. Pero la verdad es que no pedimos sabiduría para la familia. Cometemos los errores, lo volvemos a repetir, pero no pedimos sabiduría. Entonces, primera consideración final, si algo necesitamos como familia en esos días, es pedir sabiduría. La segunda cosa, percepción o discernimiento, la capacidad de ver lo que nuestros ojos físicos no ven, la capacidad de ser alertado de antemano por Dios, la capacidad de entender el corazón de los miembros de familia cuando no tengo razón para pensar lo que estoy pensando, pero que sé que Dios me lo está revelando. Porque cuando uno tiene esa percepción, uno alerta a los miembros de familia antes de que sea demasiado tarde. Estábamos viviendo aquí en Costa Rica, mi hijo estaba de novio con la novia con la que se casó, y él fue a visitar a su novia. Yo estaba una noche viendo las noticias, llegó como a las 10 de la noche, abrió la puerta con la llave, entró, me saludó, le digo, hola papá, ya estoy aquí. Le dije, hola hijo, ¿cómo estás? Ni siquiera lo volteé a mirar, sino solamente le contesté y él se fue para su cuarto. Pero apenas él entró, sentí algo en mi corazón. Y Dios me dijo, algo pasa. Me paré y me fui. Llegué, estaba tocando guitarra en su cuarto. Y le dije, hijo, ¿pasó algo? No. ¿Por qué? No sé. Pero cuando entraste en la puerta yo sentí que algo pasó. No sé qué es. No, nada. Ya con la visita, ¿no? Ya me dijo, sí, ella no. No, dímelo. Yo le dije, dímelo, porque
Yo lo sentí, creo que es el Espíritu Santo. Le digo, sí, papá. Estaba con mi novia. Empezamos a pasar el límite y yo me vine porque sentí que no debía seguir. Le dije, yo lo sentí. No eso específicamente, pero sí sabía que algo estaba pasando contigo. Y aproveché el momento y lo aconsejé y le dije, esto es un ejemplo para que te des cuenta que en la vida uno tiene que, gracias a Dios que te detuviste, gracias a Dios que tuviste la capacidad de venirte a casa y no seguir allá. Eso me parece fenomenal. Y entonces lo hablé, aproveché el tiempo enseñable, le compartí y él me lo agradeció. Pero ¿cómo lo supe? Por su percepción que el Espíritu Santo me dio en ese momento. Y qué hermoso fue saber que cuando él se iba a casar 8 días antes, que iba a casarse, salimos los dos. Y él me hizo una pregunta, papá, ¿puedes decirme algo? ¿De qué? De la primera noche. Y le dije, ¿por qué? Y porque yo nunca he estado con una mujer. Y me di cuenta que el Señor lo había guardado puro a ella y a su nombre. Pero la percepción ayudó para decir cuidado. Eso es importantísimo. Percepción espiritual. Tercera cosa, crezcan en el conocimiento de Dios. Yo tengo que conocer a Dios cada día. Porque el que conoce a Dios, conoce todo lo demás. En la familia tenemos que conocer a Dios. Hablemosle a nuestros hijos y a nuestra familia de conocer a Dios. No que conozca a la iglesia, conoce a Dios. Porque Dios es lo más importante. Es el mejor amigo que tenemos. Es la mejor relación profunda que podemos tener, que nos cambia precisamente nuestra existencia. Es decirle a cada miembro de familia, él es una persona, hay que estar con él, conectado todo el tiempo, hablando, conociéndolo. Yo no lo conozco simplemente por ir a la iglesia, yo lo conozco por mi diario caminar con él, que es día a día, momento a momento, y que puedo disfrutarlo a él en la plenitud de su presencia. En la que yo no necesito estar simplemente apartándome para conocer a Dios un momento solamente en oración, aunque es bueno, pero yo lo conozco a Él en mi diario caminar, en mi diario marchar, en mi diario vivir, en que si tengo que esperar en un banco porque hay una cola, en vez de protestar, ¿por qué no aprovecho para hablar con Él? En un tren, en una presa, ¿por qué no aprovecho para hablar con Él? Y a medida que me conecto con Él, lo conozco. Cuando yo lo conozco, la gente, mi familia sabe que yo lo conozco a Él. Y entonces ellos también tendrán hambre por conocerlo a Él. La tercera cosa. Y la última cosa es que inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura. Este mundo está desesperanzado. Pero los únicos que tenemos esperanza somos los que hemos creído en el Dios de toda esperanza. No importa que se caiga lo que se caiga, yo tengo esperanza. Y a veces será esperanza contra esperanza, como Abraham. Cuando no hay ni ápice de esperanza, sigo creyendo en Él. Y sigo esperando que pase lo que pase, el propósito de Él se mantiene firme. Entiendo que el propósito de Dios es inquebrantable y es inmodificable. El diablo no puede tocar el propósito de Dios para mi vida. Podrá distorsionar el ambiente alrededor, pero el propósito no lo puede tocar. Y se lo puedo decir cuando quiere distorsionar las cosas con mis hijos, decirle, el propósito de Dios para mis hijos, tú no lo puedes tocar. Podrás dañar alrededor, pero el propósito no, porque mi esperanza está segura en el Dios Todopoderoso. Aleluya.